Bueno, como le decía, por ahora estamos haciendo un repaso de la clase pasada. Lo que buscábamos entonces en el sector industrial, por eso esta materia de industria forestal, es pasar de los rollos, ¿no?, prácticamente cilíndricos o cilindrocónicos que vienen desde el campo, desde el monte forestal, y son transportados hacia el sector industrial o sector de aserradero que se le llama comúnmente. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque nosotros ahí buscamos hacer una transformación de esa madera natural que venía en forma de rollo, hacia una forma que nos sea útil a nosotros en la sociedad. ¿Sí? Lo primero que pensamos cuando hablamos de industria forestal es la industria del aserrado, ¿no es cierto? Transformar la madera cilíndrica o cilindrocónica en madera escuadrada. O sea, como están viendo ustedes acá, una tabla con superficies paralelas, con aristas, ¿no es cierto? O sea, con esquinas, y que tenga características útiles a las demandas del mercado, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes se fijan, esta tabla va a tener ciertas características y ocupa un determinado volumen. Ese volumen, la clase pasada, nosotros habíamos visto que se puede tomar, ¿no es cierto?, tanto en unidades métricas, los metros, centímetros, milímetros, ¿no es cierto?, cualquiera de estas unidades que son equivalentes, o en unidades inglesas, también llamadas unidades imperiales, ¿sí?, que son la pulgada, el pie, ¿no es cierto? Ahora, en la industria, ¿no es cierto? Tenemos eh, gente que trabaja con las dos unidades. Hay gente que trabaja con unidades métricas, pero la mayoría, por usos y costumbres, trabaja con unidades imperiales, pulgada, pie, ¿no es cierto? Entonces nosotros lo que hacemos es enseñarles a ustedes que puedan hacer esa conversión y trabajar con las unidades usuales y las unidades útiles. Para eso tienen que saber convertir. La clase pasada ya vimos que una pulgada, ¿no es cierto?, que está en el flexómetro o en el metro que veíamos, o en la cinta métrica, que también se le llama, una pulgada son exactamente 2,54 centímetros, 2,54 centímetros, ¿sí? También se puede decir 25,4 milímetros. Ustedes ya han visto la clase pasada cómo se transforma una unidad a otra, ¿no es cierto? Corriendo la coma o pasando de unidades métricas a unidades inglesas. Y también hemos visto que la otra unidad inglesa, que también se usaba aparte de la pulgada, era el pie. El pie, un pie lineal, equivale a 30,48 centímetros, que es lo mismo decir, ¿no es cierto?, 304,8 milímetros, ¿no? Ustedes vayan viendo que lo que estamos haciendo es hablar en distintas magnitudes para que ustedes puedan ir pensando, y cuando les toque hablar con distintos operadores, ¿no? Porque una cosa es cuando viene el camión del campo y ustedes lo tienen que recibir en la playa, ¿no es cierto? Apenas ingresa a la industria. El transportista te habla en una unidad. Después vos tenés que tomar las medidas y esas unidades traducirlas a tu planilla, a la planilla que te dieron en el lugar de trabajo, en la playa de acopio, en el centro industrial. Y ahí tenés que pasar a unidades que pida la planilla. Y después tenés que pasar a la parte de aserradero. Esa madera se va a cortar y va a pasar a ser madera tableada, y vas a tener que controlar de nuevo las unidades, ¿sí? El volumen, largo, el ancho, de acuerdo a los requerimientos que te pide el cliente, y el cliente te va a pedir en una unidad determinada, ¿sí? Entonces, ustedes acá están viendo que tienen que hablar este lenguaje tanto en milímetros, centímetros, metro, o su equivalente en pulgadas, pie, ¿sí?
Y eso habíamos hablado la clase pasada que estábamos diciendo que eran medidas lineales, pero también había medidas de superficie. La superficie es una combinación de dos medidas lineales, ¿sí? Una medida lineal me ofrece una distancia del punto A al punto B. Una medida de superficie me ofrece una medida lineal del punto A al punto B, pero después una intersección desde el punto B al punto C, ¿no es cierto? Entonces, una medida de superficie es una medida plana, combinación de dos medidas lineales. Por ejemplo, una hoja de papel tiene una superficie, ¿no es cierto? Y después habíamos pasado a las medidas de tres dimensiones. Una combinación de eh, una medida lineal sumada con otra medida lineal me da una superficie y combinada con otra medida lineal me ofrece un volumen. El volumen ideal que nosotros habíamos visto en el aula era el metro cúbico, ¿sí? El metro cúbico es un espacio contenido en una superficie, en una dimensión de un metro multiplicado por un metro de lado, por un metro de lado, por un metro de alto, ¿sí? Todo lo que entra dentro de ese espacio de aire o ese espacio volumétrico es un metro cúbico. Y cuando hablábamos en medidas inglesas o imperiales, no se hablaba de metros cúbicos, se hablaba de pie cuadrado, que es lo que estoy viendo yo en la pantalla y que le estoy mostrando a usted, ¿sí? Acuérdense también que hablamos, y esto por favor no se olviden, cuando hablamos de medida volumétrica en sistema inglés, se le dice pie cuadrado, ¿no? Ustedes ahí están viendo P elevado al cuadrado, pero no se confundan, y esto por eso los aclaro y lo digo muy despacito, pie cuadrado en medida inglesa se refiere a una unidad de volumen, ¿sí? Un pie cuadrado, a pesar de tener ese numerito 2 arriba, es una unidad de volumen, o sea que me está representando un objeto de tres dimensiones. Para facilitarles a ustedes el tema de averiguar cuánto volumen está contenido en un pie cuadrado, ¿no es cierto? Ustedes pueden tomar la medida de cualquier tabla, ¿no es cierto? Y expresarla y calcularla así como está en la fórmula acá arriba, ¿sí? Si toman la medida, el espesor de esa pieza, que era la parte, eh, no, la altura, digamos, en este caso la pieza que tenemos acá, y en pulgada, y lo multiplican por el ancho de esta pieza en pulgada, y lo multiplican por el largo en pulgada, perdón, por el largo en pie, y lo dividen por 12, eso les va a dar el volumen directamente en pie tablar. ¿Sí? Por favor, eso acá estoy poniendo, por ejemplo. Esto que está acá, ¿no es cierto? Esta superficie, no sé si se ve la línea amarilla que estoy marcando. Eso, Sí, profe, sí, eso es el espesor. Ahí le pongo la E. ¿Sí? Bien, lo hice en amarillo porque ahora quiero usar otro color. Esto que está acá, desde este punto hasta este punto, ¿no es cierto? Estoy poniendo la rayita al lado para que se entienda. Este es el ancho. Le pongo la A. Y ahora vamos a graficar el largo. De ahí, esta línea no me va a salir muy recta que digamos, pero esto que estoy marcando acá, esto es el largo, la L de largo. ¿Sí? En toda tabla que ustedes vean, toda pieza es cuadrada, va a tener así un espesor, un ancho y un largo. Obviamente que hay miles de formas de cortar una pieza para armar una tabla, o una viga, o una alfajía, lo que sea que ustedes estén fabricando, ¿sí?
pero siempre va a tener más o menos las características, salvo cuando sea perfectamente cuadrada, ¿no? En su cara, va a ser, el espesor y el ancho van a ser iguales, ¿sí? Pero después va a respetar estas denominaciones. Ahora, otra cosa importante cuando vamos a pasar a hablar del sector industrial, ¿sí? Esta parte de acá que yo voy a pintar, a ver, espérenme, con un color, bueno, le voy a poner este rosado para que se vea bien distintivo. Todo esto que está acá, fíjense lo que estoy marcando con rosado, espero que se vea bien. Esa parte de arriba, ¿no es cierto? De lo que se ve cuando vemos de frente, digamos, las tablas apiladas, eso es lo que se llama la testa, ¿sí? De la madera. Cuando nosotros hablamos de la testa, es esa parte. Y cuando hablamos de piezas escuadradas de madera, esa parte que yo pinté de rosado es la parte donde quedan expuestos todos los vasos conductores de la madera. Por lo tanto, esa es la parte por la que más se deshidrata la madera. Ustedes piensen que la madera que viene del monte, que viene de un rollo natural, ¿no es cierto? Viene cargada de humedad. Esa humedad, que es la que el árbol utilizaba para crecer y la que circulaba por su tronco a través de sus vasos conductores, es la humedad que nosotros queremos que en algún momento salga de esa madera, porque nosotros lo que vamos a utilizar para hacer muebles, para hacer tablas, para hacer construcciones, necesitamos que la madera esté seca y lo que se denomina estabilizada, que ya lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Entonces, es por aquí, por esta testa que yo acabo de pintar de rosado, es el lugar o la superficie por donde se elimina más rápidamente la cantidad de agua que tiene esa madera, la humedad interna. Esto seguramente lo vieron en las otras materias anteriores, ¿no? Cuando vieron estructura de la madera, por ejemplo. Pero ahora lo que estamos haciendo es repasar esta parte y ver esta parte que yo pinté de rosado. Voy a poner acá al costado, la rayita, se llama testa. Perdón mi letra, no soy muy bueno escribiendo acá. Después hay otra diapositiva donde yo le pongo esto con, con hecho computadora, así que bueno, va a estar mejor. Pero ahora vamos repasando esto. ¿Sí? Ahora, esta parte que se llama testa tiene ese nombre. Ahora, acá hay otra parte, la parte superior de la madera. Esta que estoy tratando de pintar con este color medio verde agua, no sé cómo se llama. Esta parte de arriba, están viendo ahí, esa parte, la parte superior, la parte más plana de la madera, se llama cara. Esto es importante que ustedes lo sepan porque por ahí en la bibliografía se habla normalmente de estos términos, ¿no? De una pieza de madera cuadrada y por ahí si no estamos familiarizados, nos perdemos en la conversación o nos perdemos en la lectura del artículo. Y como ustedes sabrán, estarán viendo, me está faltando una parte, ¿no es cierto? Que es, por ejemplo, esta de acá. En toda pieza de madera ustedes van a encontrar estas partes que yo estoy señalando. Esta parte que yo acabo de pintar así burdamente de azul es la parte que se llama el canto de la tabla, ¿sí? Entonces ahí tenemos la conformación o la denominación de las distintas partes de una pieza de madera escuadrada. Testa, cara, canto, ¿sí? Me estaría faltando la arista nomás. Exacto. Estos bordes negros que ustedes ven acá, pintados, que ya no sé con qué color lo voy a hacer, con marrón o con bordón. Todos estos bordes, ¿no es cierto?, que me delimitan la pieza, que son los ángulos rectos, se llaman aristas. Arista. Fíjense, esto es importante porque va a entrar
en el examen, porque es la introducción al lenguaje de la industria, ¿sí? Con estas partes, ¿no es cierto?, se denomina una tabla escuadrada. ¿Por qué decíamos que era escuadrada? Porque tiene, ¿no?, superficies paralelas, ¿no? Fíjense que la superficie, la cara que marcamos que está arriba, será la cara superior, y al otro lado tendrá la cara inferior. La cara superior y la cara inferior tienen que ser paralelas, ¿sí? Eso es lo que se busca en un proceso industrial. Ahora, el canto que estamos marcando en azul tiene un contracanto del otro lado, ¿sí? O sea, son dos cantos. Y esos dos cantos son también paralelos. Y la testa, ¿sí?, que estamos viendo de este lado tiene una contratesta o la otra testa del otro lado, ¿no? Y también tiene que ser paralelo. Eso me determina que yo tengo una regularidad en la pieza. Y esa regularidad me determina la escuadría. Por eso yo digo pieza escuadrada. Ustedes estarán escuchando de hace rato que repito y repito y repito y repito. ¿Qué significa pieza escuadrada? Que la pieza tiene una denominación. ¿Se acuerdan que yo en la clase pasada les mostraba cómo se marca en el aserradero para la venta? Ellos te hablan en pulgada, por ejemplo, y te dicen, esta pieza que yo estoy vendiendo es de 1 por 4, ¿sí? 1 por 4 por 3 metros, por ejemplo. ¿Qué significaba eso? 1 por 4, ellos estaban hablando de la testa, ¿sí? La testa tiene dimensiones, por ejemplo, en el ejemplo que yo estoy marcando recién, ¿no es cierto?, de 1 por 4. Por ejemplo, acá sería que el espesor es igual a 1. ¿Y cuál será el 4? Espesor igual a 1. El ancho. Bien, el ancho. El ancho, en este ejemplo que estamos poniendo, un ejemplo cualquiera, ¿no es cierto?, el ancho será igual a 4. Pero 1 pulgada y 4 pulgadas, ¿sí? Y yo decía que ellos hablan de 1 por 4 por 3 metros. ¿Cuál será el 3 metros? Largo. Bien, ahí está, ¿ven? Yo le pongo acá, largo, en este ejemplo que estoy dando es 3 metros. Y ustedes van a decir, ¿y por qué me dice 1 por 4, que me está hablando en pulgadas, medidas inglesas o imperiales, y después me dice 3 metros, que son medidas métricas, ¿no? Bueno, porque así opera la industria. Van mezclando estos términos. Otras veces pueden decirle 1 pulgada por 1 por 4 por, qué sé yo, 6 pies, ¿no es cierto? Y ahí estarían hablando todo en pie. ¿Y por qué hablan así de mezclado? Bueno, porque ya es un uso y costumbre, porque ya ha quedado así marcado en la industria. Para que a ustedes se les sea más fácil, cuando hablan este lenguaje, poder pasar y traducir y calcular volúmenes, nosotros le ponemos estas dos fórmulas. Pie cuadrado igual a espesor en pulgada, por ancho en pulgada, por largo en pie, dividido 12, la fórmula que está arriba. Con esa fórmula ya ustedes directamente obtienen el resultado en pie cuadrado. Ahora, si les mezclan en la industria, ¿no?, les mezclan eh, pulgadas con metro, pueden usar la fórmula que está abajo para obtener pie cuadrado, volumen. Pie cuadrado igual espesor en pulgada, por ancho en pulgada, por largo en metro, por ese coeficiente, 0,2734. Usando ese coeficiente, con esa formulita, ya obtienen la conversión de la unidad pulgada, pulgada y metro a pie cuadrado, que es unidad de volumen. ¿Sí? Esto es importante que ustedes lo tengan presente porque les va a evitar dolores de cabeza y lo va a ir familiarizando con la técnica de la industria, ¿no? Así que bueno, eso como para no olvidar. ¿Ve? Ahí está. Largo, espesor, ancho. Perdón. Yo ya les dejaba grabado, eso le va a quedar
el PowerPoint de la clase. Bien, ahí está. No sé, eso como para iniciarnos. Luis, ¿querés vos largar? Empezamos, sí. Dale. Así, pic, pish. Ahora lo que vamos a Acá. hacer es ver, ya vimos la parte de industria, cómo se componía un aserradero, les mostró el ingeniero, ¿no es cierto? A dónde apunta, qué es lo que queremos llegar, y lo que ahora va a mostrar un poco es la playa de acopio, el primer lugar donde llega la madera cuando entra a la industria. ¿Y cuál es la importancia? Ahora le vamos a mostrar. Bien, ¿me escuchan? Hola, hola. Sí, Sí, se profe. escucha ahí, ¿no? Sí, sí. Ya. Bien, perdón. Bien, lo que vamos a ver ahora es playa de acopio. El lugar donde... Bien, lo que vamos a ver entonces ahora es playa de acopio, el lugar en donde almacenamos la materia prima. ¿Sí? Funciones de una playa de acopio es el sector de almacenamiento de rollos. Esto puede ser, tipos de almacenamiento puede ser seco o húmedo. Y vamos a ver cómo se calcula esa superficie para la playa de acopio. Gracias. Playa de acopio secas. Quizás si anduvieron por la ruta, yendo para San Pedro, para la zona este, de, del ramal en general, en los aserraderos de cajones, de pallet, van a ver este tipo de distribución. La playa de acopio seca es simplemente una playa, un espacio, ¿sí? También se lo suele llamar canchón, ese es un buen dato, porque muchos dicen el canchón, en la canchada. La playa de acopio es el lugar en donde el espacio abierto, en donde se va depositando los rollos, ¿sí? Esta es una playa de acopio húmeda. Tiene aspersores, tiene regadores que mantienen los rollos humedecidos, ¿sí? Saturados de agua. Un poco la función de esa saturación de agua es lo que les comentaba hoy temprano de protegerlos de los ataques de hongos y en algunos casos de algunos insectos. ¿Qué actividades nosotros desarrollamos dentro de la playa de acopio? El recepcionista, el que recibe la madera, ¿qué es lo que hace? Generalmente verifica la documentación, ¿sí? Guía de despacho, factura, completa una planilla de recepción de trozas. Esa planilla de recepción de trozas tiene, por ejemplo, cliente o proveedor, tiene dimensiones, tipo de materia prima, y verifica a su vez que lo que dicen las planillas y las guías de despacho y toda la documentación sea realmente lo que ha llegado a la industria, ¿sí? ¿Qué actividades tenemos? Identificación de la madera, o sea, si dice madera de pino, verificamos que sea de pino, de las dimensiones que estén estipuladas en la orden de compra o en la planilla de recepción o lo que el cliente dice que va a proveer. Medición y cubicación de esos rollos para tener una referencia del volumen de materia prima que está llegando y cómo lo vamos a ir clasificando o distribuyendo dentro de nuestra playa. Inventario de esos rollos para mantener, cuando hablamos de inventario, hablamos de cuánto ingresado, cuánto se procesó, ¿m? Y clasificamos en función de distintas características, ya sea por cliente, ya sea por proveedor, ya sea por especie de maderera, ya sea por diámetro, ya sea por largos, ya sea por curvatura, si es que la hubiera. En fin, hay un montón de formas de clasificación de la madera. ¿Sí? ¿En función de qué? En función de la optimización del proceso industrial que yo quiero lograr. ¿Mm? Esta es una
un encabezado de una planilla base de, recepción de materia prima, ¿sí? De recepción de rollos. Especie, largo, diámetro en punta fina o cintura media en algunos casos, o diámetro en punta gruesa, o todos los datos, ¿sí? Puedo elegir uno de los tres, o los tres, o dos, los que me sirvan para hacer después mi cuantificación. Volumen, ¿sí? Puede ser que yo lo haga en ese momento, puede ser que lo haga después. Y cliente o proveedor. Aquí, ¿cómo medimos el diámetro? El diámetro se mide en la cara, ¿sí? Y acá tenemos distintas formas de recepción y de medición de madera, de la materia prima. Porque ustedes saben, y si no lo saben, se los cuento, que muchas veces la materia prima, al tener, por ejemplo, eh, partes de blanco, se hacen descuentos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el blanco o la albura, como lo conocemos nosotros, digamos, un término un poco más técnico, la albura suele ser la zona más frágil que más rápidamente se apolilla o es atacada por insectos, ¿sí? Y a su vez es, al ser primero la parte que más rápido se degrada y segundo, es muchas veces de menor valor. Entonces, en algunos casos se hace descuento de esa parte del rollo. En otros casos no, o en otros casos se pasa mitad y mitad. O sea, una parte a favor del cliente, otra parte a favor del que vende. ¿Sí? En fin, eso es la medida del diámetro. El diámetro puede ser, como les decía, en punta fina, punta gruesa. En algunos casos se mide la cintura, ¿sí? Y después el largo, fundamental, ¿sí? El largo generalmente es el largo aprovechable, ¿sí? Por ahí la pieza vino de 4 metros o de 5 metros, ¿sí? Y el largo aprovechable es 2,20. Entonces se troza la pieza en 2,20, se vuelve a trozar en 2,20 y queda un porcentaje de 50 a 60 centímetros que se descarta. Ahora, ¿por qué normalmente se puede traer piezas largas de fuste completo que se conoce, fuste entero, fuste completo o largo máximo? Porque de esa manera se optimiza en la industria mejor. Es por ahí un poco de peso muerto, es por ahí un poco de material que se tiene que desperdiciar, pero la realidad es que nosotros al traer el fuste completo evitamos algunos desperdicios. Por ejemplo, hay maderas que se rajan con facilidad en la punta, por ejemplo el eucalipto. Entonces, si yo lo traigo trozado a la medida de proceso y no lo proceso rápidamente, probablemente se me raje y pierda mucho material en el despunte. Entonces, lo traigo completo, lo trozo a la medida que necesito y ahí lo proceso. ¿Mm? Dentro de lo que se reconoce de la materia prima, los defectos, ya sea curvaturas, curva y o sea, flecha y contraflecha, si es que le hubiera, este, si son más o menos cónicos, si tienen más o menos ramas que puedan llegar a complicar el procesamiento. Todo eso es lo que nosotros hacemos al recepcionar la madera. Vemos si hay ataques de insecto o de mancha azul. Eso desvaloriza la materia prima y aparte me puede contaminar el resto de la materia prima que yo tengo almacenada. Entonces es preferible no recibirla o hacer una nota de no conformidad. Si tiene, por ejemplo, pasmaduras, o sea, algún tipo de podredumbre o fallas en la médula, ¿sí? Si está ahuecada, para ver realmente el volumen de madera útil que yo puedo obtener de cada uno de los rollos.
si tiene acebolladuras, esto es pequeñas capas que después cuando yo, capas concéntricas que después cuando las proceso, lo acierro, se desprenden entre sí y me producen este, que la madera no sea óptima tecnológicamente para otros procesos, como fabricación de un mueble o una viga o una columna, ¿sí? Médula excéntrica, la médula excéntrica al estar corrida, digamos, del eje del rollo, me genera madera de segunda calidad y bueno, con más frecuencia. ¿M? Dentro de la playa de acopio tenemos distintos medios de transporte, ¿sí? Nosotros utilizamos generalmente cargadoras frontales, utilizamos grúas o guinches, en algunos casos se utilizan puentes grúa. Y después tenemos todo lo que es el transporte de rollos desde el bosque al aserradero. Eso puede ser por intermedio de camiones o por intermedio de barcazas en algunos lugares como el Delta, ¿m? O trenes, ¿sí? Tenemos distintos tipos de mecanismos de transporte, tanto fuera como dentro del aserradero. Este es un malacate, se utiliza para movilizar rollos de la playa de acopio hasta la línea de aserrado, hasta el muelle del carro. ¿M? Después aquí tenemos, por ejemplo, camiones autocargables, ¿sí? Tenemos camiones que tienen una grúa montada dentro del camioncito y otros que la grúa viene por fuera o lo cargan con maquinaria pesada. ¿M? Aquí tenemos, por ejemplo, un tipo de grúa que retira toda la carga de un camión en un solo movimiento, ¿no? De alta capacidad de carga, ¿sí? Acá tenemos otros tipos de grúas articuladas, ¿sí? Que nos permiten a nosotros el transporte y la movilización de los rollos dentro del aserradero de la industria. Aquí vemos un tipo de cargada de barcaza con grúa que se utiliza para cargar en la zona del delta, mucho se utiliza ahí, zonas que normalmente están eh, eh, porciones de parcelas de tierra donde se cultiva y la forma de comunicarse es por lanchas o barcos, ¿sí? Esas barcazas tienen una capacidad de carga importante. Generalmente cargan el volumen de 3 o 4 equipos. O sea, están cargando 100, 110 toneladas, cuando un camión puede cargar 28.000 kilos, 30, ¿sí? Para que ustedes tengan una idea de la dimensión de la capacidad de carga que tienen esas barcazas y lo que transportan. Aquí vemos algunas imágenes de playas de acopio, ¿sí? Cada uno de estas pilas tienen un volumen importante de madera. ¿M? Un dato que uno tiene que tener presente es que generalmente la playa de acopio acumula madera en un volumen que generalmente supera en 1, 2 o 3 veces la capacidad de procesamiento de la industria. ¿Qué quiere decir? Si mi industria en una semana consume 100 toneladas de rollo, yo tengo que tener una playa de acopio que mínimamente tenga 500 toneladas de rollo acumulable. ¿Por qué? Porque si en algún momento hay un problema por lluvia, por falta de abastecimiento, porque el camión que me trae la madera se rompe o por lo que sea, yo no puedo tener la industria parada. Yo tengo que tener un pulmón para que siga trabajando a pesar de que no están viniendo los camiones del campo, por lo que sea, por lluvia, por rotura de camino, por un piquete, porque hay un paro de trabajadores, lo que sea. Si,
Si algo pasa en el monte que a mí no me permite llegar con la materia prima en tiempo y forma, yo tengo que tener la capacidad de seguir trabajando. Hay industrias, como la industria del papel, que generalmente tienen 3 meses de stock de madera. Es decir, si hoy se corta el abastecimiento, durante 3 meses pueden llegar a seguir trabajando sin problemas. ¿Mm? Hay otros que tienen tiempos muy acotados, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, en la industria del aserrado nuestra, como hay una época del año que no se puede abastecer por las lluvias y porque es muy difícil acceder al bosque, entonces el año se trabaja durante 6 meses en el monte, 8. Bueno, esos 4 meses restantes yo los tengo que tener acopiados en materia prima. ¿Se entiende lo que estoy hablando, lo que estoy mencionando? O sea, tener un pulmón, tener Sí, abastecimiento, perfecto. Tener un pulmón, tener abastecimiento de materia prima, y para eso tengo que dimensionar la playa de acopio lo suficientemente grande como para poder tener eso almacenado, ¿sí? Y todo el manejo de ese stock tiene que ser bien ordenado, ¿sí? Porque no puede sucederme que yo siempre procese la materia fresca y se me quede podrida la madera más vieja. Entonces, esa renovación, ese movimiento interno dentro de la playa de acopio, lo tengo que tener bien organizado. Aquí vemos cómo el, el que recepciona la madera va midiendo, va cuantificando, calculando los volúmenes, clasificando marcando la madera en función de una numeración que puede ser una serie de códigos y que me pueden indicar diversas cosas. Por ejemplo, eh, algo que se hace mucho para la madera de cultivo es manejar boxes con volúmenes. Es decir, tengo X tonelada de rollos de 25 centímetros de diámetro en punta fina, 3 metros de largo en el box 1 y manejo X cantidad de volumen en tonelada. Pero en la madera nativa, generalmente lo que se identifica es el individuo, porque cada individuo es muy diferente uno de otro. A pesar de que todo puede ser cedro, pero o todo puede ser lapacho, o todo puede ser quina, cada ejemplar es independiente. Entonces, en general en la materia prima se identifica en forma individual, no se identifica lotes. En la madera de cultivo, que es más homogénea, que por ahí es más masiva, ahí sí se identifican lotes, ¿sí? Volumen de madera a granel por peso por tonelada. Aquí vemos algunas imágenes de cuestiones que tienen que ver con la seguridad, ¿sí? Y que esto es característico por ahí para todo lo que es la industria, es decir, no subirse arriba de las máquinas, estar bien